buenas tardes. Nací gringo, crecí en México, vivo en Guatemala y ahora estoy de regreso en México. Para mí es un gran privilegio y un gran honor estar aquí sirviéndoles a ustedes de esta forma y agradezco yo la oportunidad de una vez más estar aquí en el gran país de México. Mucho de mi corazón todavía pertenece a este país. Crecí en el DF, espero que no haya ningún problema con eso. Entonces, de cierta forma sí soy chilango de corazón, pero por favor no lo cuenten en contra de mí. Vivimos en una cultura que está terriblemente confundida en cuanto al matrimonio, el romance y el noviazgo. Tal vez el trabajo que más ocupa el tiempo del pastor es consejería matrimonial. Cada vez que yo inicio una sesión de consejería prematrimonial, inicio con una pregunta que quizás parece un poquito obvia para muchos de nosotros. La pregunta es sencilla: ¿por qué te quieres casar? ¿Cuál es el fin del matrimonio? ¿Qué es lo que estás buscando en casarte? Y aunque la pregunta es muy sencilla, las respuestas a veces son tristes. Esa pregunta, muchas gracias, esa pregunta revela bastante acerca de cómo es que nosotros estamos definiendo el matrimonio. Y también revela cuánto es que nosotros sabemos acerca de un entendimiento bíblico del matrimonio. Lo más difícil o lo más retante para mí como pastor de una iglesia local es que los matrimonios actuales en muchos casos no están haciendo lo que el doctor Vicky apenas habló. No están enseñando a sus hijos acerca de lo que dice la Biblia en cuanto al matrimonio. Entonces, sus hijos deciden casarse con su novia, su novio, y ellos definen su entendimiento del matrimonio por medio de tres cosas, usualmente. Usualmente ellos deciden qué significa el matrimonio por medio de sus sentimientos. ¿Qué es lo que ellos sienten por esta persona? ¿Qué es lo que ellos sienten acerca de este compromiso, este pacto que ellos van a hacer? Número dos, definen lo que ellos creen acerca del matrimonio por lo que dice la cultura. O número tres, ellos definen qué es el matrimonio por lo que ellos han observado en su hogar por sus papás. Y en la mayoría de los casos, si no todos, esos tres lugares para buscar una definición de lo que es el matrimonio son lugares muy malos para definir el matrimonio. El sentimiento en sí, a mí, yo creo que a ustedes también, nos falla a cada rato. El sentimiento es caprichoso, el sentimiento es engañoso. Y usualmente el sentimiento es totalmente egocéntrico. El sentimiento está totalmente ensimismado, lo cual no creo que es una buena base para iniciar un matrimonio. Pues primero, a veces la gente lo define por su sentimiento. ¿O qué tal si lo definen por la cultura? Quizás me atrevo a decir, obviamente, la cultura es un lugar terrible para buscar una definición del matrimonio verdadero. Los matrimonios tal como lo promueve nuestra cultura, si simplemente vemos los programas de la televisión, si nos podemos a ver las películas hoy en día, la imagen que ellos dan acerca del matrimonio usualmente es gente quienes siempre están peleando, siempre se están maltratando, hay muy poco respeto, se burla bastante de la dignidad y del valor de la mujer. Y el hombre lo ponen como si él estuviese solo un pequeño nivel arriba de un animal, que no puede controlar sus instintos. Por encima de eso vivimos en una época en que hay una enorme amenaza a la definición bíblica del matrimonio.
Como para muchos, hoy en día, en nuestra cultura, el matrimonio es nada más que simplemente dos personas que viven juntos, se relacionan sexualmente. Quizás hay ciertas ventajas de impuestos, por lo menos en los Estados Unidos. Y eso es el matrimonio, en la mayoría de casos. Por ende, no nos debería sorprender que hoy en día todo tipo de relación se está proponiendo como una relación que podría culminar en el matrimonio. ¿Qué tal los que han definido qué es el matrimonio por lo que han observado en su propio hogar? Para mí, yo creo que este es el que más me preocupa. Hogares cristianos, niños y niñas están creciendo y muchos se quieren casar o muchos no se quieren casar por lo que ellos han visto en su hogar. Y en muchos casos es difícil discernir si la cultura está formando lo que sucede en el hogar o si la cultura simplemente está reflejando lo que sucede en el hogar. Lo cual implica que la definición del matrimonio que sale muchas veces del hogar es igual de mala. Después de que yo hago esta pregunta en consejería prematrimonial acerca de qué es el matrimonio, usualmente lo sigo con esta cita de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán y esto sale de las cartas que él escribía cuando él estaba encarcelado. Él dice: no es el amor que sostiene el matrimonio, ahora en adelante es el matrimonio que sostiene el amor. De hoy en adelante no es el amor que sostiene el matrimonio, es el matrimonio que sostiene el amor. Ahora, humanamente escuchamos esa cita y dice: bueno, a mí no me gusta. Yo así no defino el amor. ¿Cómo vas a creer que de repente no va a ser un matrimonio tan lleno de amor, donde nos vamos a hablar cosas tan románticas, susurrar las cosas tan bonitas? Creo que la razón por la que no nos gusta, la razón por la que esa frase choca con nosotros, es porque nosotros preferimos la definición de nuestro sentimiento, la definición de la cultura, o quizás una definición mala que hemos observado en nuestro hogar. Y lo que vamos a ver hoy en cuanto al matrimonio es solo de introducción. No tenemos suficiente tiempo como para abundar en cuanto a todo lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, pero espero que nosotros vamos a poder cubrir bastante material. Antes de que avanzamos, les quiero decir hacia dónde vamos. El verdadero matrimonio es una relación de pacto entre un hombre y una mujer que expone algo de la naturaleza de Dios, expone el plan de Dios y expone la creatividad de Dios. El verdadero matrimonio es una relación de pacto que expone algo de la naturaleza de Dios, expone el plan de Dios y expone la creatividad de Dios. Antes de que avanzamos a nuestro primer texto, oremos juntos. Padre eterno, esta palabra es tuya. A ti te pertenece. No es mía. Entonces detiene toda palabra que no viene de esta. Y Padre, pedimos que tu palabra haga lo que tu palabra hace. Desafía, confronta. Y Padre, pedimos que hoy tú inicies en matrimonios reconciliación donde es necesaria, reconstrucción. Padre, pedimos que tú obres hoy. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Miremos juntos Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, si tienen ahí sus Biblias. Si no tienen ahí sus Biblias, regañados, traigan sus Biblias. Génesis 2, 18 al 25, estoy leyendo de la versión LBLA, creo que es una versión fiel, pero si hay diferencias es por eso. Dice así: y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y
Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos primero que el matrimonio expone algo de la naturaleza de Dios. Hay mucho que decir en cuanto a este pasaje, pero es importante resaltar que Génesis 2 y Génesis 1 no están contando dos historias diferentes. No son dos diferentes historias de creación, sino que ambos capítulos se están enfocando en diferentes niveles de detalle. En este pasaje, Génesis 2, vemos un enfoque mucho más en la creación del hombre y de la mujer, y en principal vemos aquí la primera boda. Vemos que en toda la historia de la creación, en toda la historia, en particular en Génesis 1, escuchamos una frase vez tras vez tras vez. La frase es la siguiente: y vio Dios y era bueno. Y vio Dios y era bueno. Y vio Dios y era bueno. Pero el autor toma este momento en Génesis 2 para romper el ritmo a que nos habíamos acostumbrado. ¿Qué dice el autor en versículo 18? Y el Señor dijo: no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. De repente encontramos la primera cosa en toda la creación que Dios dice que no es buena. Ahora, déjeme aclarar un poquito. No creo que el punto es que Dios estaba creando, e inicialmente el plan era solo crear un hombre con un montón de animales, y Dios lo vio y él estaba todo triste. Entonces Dios dijo: bueno, eso no es bueno, le va a crear una mujer. Yo creo que el autor a propósito nos está acostumbrando a este ritmo, y vio Dios y era bueno, y vio Dios y era bueno, y de repente no es bueno que el hombre esté solo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor de Génesis nos está revelando algo muy único y muy particular acerca de este momento en la creación del mundo. Este mismo momento lo hemos reflejado en Génesis 1, versículo 26. Si tienen ahí sus Biblias, una página atrás. Capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 1, Dios dice: hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen. Ahora, no creo que esto significa que Dios es esquizofrénico. Esto nos está revelando algo que nosotros ya, los que tenemos toda la revelación de Dios, entendemos como la Trinidad. Hasta en este momento, Dios en su comunidad perfecta, en su relación perfecta, en su amor perfecto, en su intimidad perfecta, se dispone y Él decide de ese amor abundante a diseñar al hombre, y lo que Él diseña es un matrimonio. Una de las doctrinas centrales de la fe cristiana es la doctrina de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de que entre las tres personas de la Trinidad hay intimidad y comunión perfecta. Dios vive en relación. Ahora, para los que hemos escuchado que Dios creó el mundo porque Él estaba solo, no es cierto.
tenía el amor perfecto, intimidad perfecta. Ahora quiero llegar al punto porque si no, no terminamos. El ver a Génesis 1 y 2, yo creo que parte de ser hechos a imagen y semejanza de Dios es el vivir en comunión y comunidad con otras personas. Y la intimidad que se comparte entre el hombre y la mujer en el matrimonio expone de la forma más poderosa esa cualidad de Dios. Jonathan Edwards, un puritano, dice así: al hablar sobre el gozo divino, en esto comúnmente se entiende que Dios se alegra infinitamente con deleitarse en sí mismo, en perfectamente contemplar, infinitamente amar y regocijarse en su propia esencia y perfección. Dios tiene intimidad perfecta y de esa intimidad perfecta Dios decide hacer al hombre a imagen y semejanza de Él, y lo que Él diseña es el primer matrimonio. No hay una sola otra relación en todo el mundo que sea más íntima que la relación del matrimonio verdadero. Más que simplemente sexo o simplemente un emocionalismo, el matrimonio verdadero, tal como lo define Génesis 2, es una relación donde dos se vuelven uno. Una de las características de Dios mismo es esa unidad. En Juan 17, de hecho, Jesús dice: Señor, que tú y yo seamos uno para que ellos también sean uno, todos siendo uno juntos. Habla de esa unidad. Y luego oigan cómo Adán responde a Eva. Y hombres, toman nota, Adán se pone un poquito romántico aquí. Cuando ves en tu Biblia que las líneas de repente no siguen la forma normal, sino que se ponen como en tipo estrofa, es un poema. Mujeres, está bien que su hombre le hablen poemas. Hombres, está bien que hablemos en poemas. Es bíblico. Adán dice: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos se vuelven uno. Noten la intimidad de este primer matrimonio. Esa frase, que se vuelven una sola carne, y el versículo que lo sigue a veces nos incomoda un poquito. Y estaban desnudos y no se avergonzaban. Noten la intimidad. Ya no hay dos, hay uno. Ya no están las ideas de él y los sueños de ella. Ya no están las opiniones de él o las finanzas de ella, sino que ellos son uno en todo sentido. Y esto específicamente, la frase una sola carne específicamente se refiere al acto sexual, lo cual culmina esta boda, y que ese acto nos va a incomodar un poquito. Ese acto es un acto visible, solo al hombre y la mujer, un acto visible diseñado también por Dios para demostrar la intimidad y la unidad que ellos comparten, lo cual refleja y expone la intimidad y unidad que Dios mismo comparte. La pregunta es, esposos y esposas, en tu intimidad, en tu unidad, ¿qué estamos reflejando acerca de la naturaleza de Dios? Yo creo que la palabra de Dios rige. El matrimonio es una relación sumamente íntima, sumamente profunda. De hecho, yo creo que nos deberíamos casar con nuestro mejor amigo. Y tal vez dices: esta persona no es mi mejor amigo. Perdón, ya pactaron, es tu mejor amigo. El matrimonio expone algo de la naturaleza de Dios. Pero número dos,
Esto es para mí el punto quizás más bello de todo el concepto del matrimonio en la Biblia. El matrimonio resalta el plan de Dios. Todo el plan de Dios en toda la Biblia gira alrededor de este concepto de los pactos. Y también la relación matrimonial es una relación de pacto, donde dos personas delante de Dios se paran, tienen votos, se comprometen a cumplir, cada quien con su parte. En Génesis 12, Dios establece un pacto con Abraham. Él dice a Abraham que él va a establecer una gran nación por medio de él, y por medio de esa nación todas las naciones serán bendecidas. Gracias a Dios, México. Amén. ¿Sí estamos? Y mientras se va desarrollando la historia de la Biblia, vemos qué tan dispuesto está Dios a cumplir con su pacto. Él envía a su propio Hijo, segunda persona de la Trinidad, con quien Él comparte intimidad perfecta, amor perfecto. Y Él envía a su Hijo por medio de la familia de Abraham, Israel, para morir la muerte de un pecador, para traer la bendición que Dios había prometido a Abraham. La bendición que Dios ofrece a todas las naciones por medio de la familia de Abraham es la vida eterna en la presencia de su Creador por medio de Cristo. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3, 6 al 9. Dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, podemos poner ahí a los mexicanos, por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Ahora, ¿cuál es la relación entre el pacto que hace Dios y el pacto que hacemos nosotros en los matrimonios? Noten Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 31 y 32. Pablo dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo ha amado a la iglesia. Versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y su iglesia. El punto es que Dios, en amor, gracia, fidelidad, pactó con Abraham. Y en Cristo Dios cumple su pacto de haber fielmente amado a Abraham y bendecido todas las naciones por medio de su familia. Y Pablo utiliza el Evangelio, la cruz de Cristo, el cumplimiento del pacto, el amor perfecto de Dios, la fidelidad y la gracia de Dios, y llama a que el matrimonio refleje y exponga eso. Hermanos y hermanas, si escuchas nada más, oigan esto. El matrimonio fue diseñado principalmente para exponer el Evangelio de Jesucristo de una forma visible y tangible. El matrimonio fue diseñado principalmente para exponer el Evangelio de Cristo de una forma visible y tangible. No fue diseñado para tus caprichos, ni para el compañerismo, ni para el sexo. Todas esas cosas son gracia sobre gracia. Pero el matrimonio fue diseñado específicamente para exponer el Evangelio. De la misma forma que no hay otra relación en todo el mundo que sea íntimo y profundo como el matrimonio, no hay otra relación en todo el mundo que tiene más potencial para reflejar de una forma visible y tangible los resultados del Evangelio en la vida de alguien. Porque, creo que todos estamos de acuerdo con esto, no hay otra relación en todo el mundo en donde tenemos que lidiar tan acerca con el pecado de otra persona. Amén. Y cuando Dios pacta con Abraham
y con el pueblo de Israel, y Él llega a la cruz para cumplir con su pacto. No ha sido un camino feliz, no ha sido un camino fácil. No, Dios en gracia ha tenido que perdonar al pueblo de Israel muchas veces. Dios en gracia ha tenido que tolerar de cierta manera a Israel muchas veces. Dios ha tenido que soportar todo tipo de maldad por Israel y por todos nosotros, y aún así Dios se mantiene fiel a su pacto. Noten lo que dice Tim Keller. Dice: cuando Jesús nos miraba desde la cruz, no pensaba: me estoy entregando para ustedes porque son tan atractivos. No, en agonía nos miraba, negando, abandonando y traicionándolo. Y en el mayor acto de amor en toda la historia, se quedó ahí. Tampoco es algo nuevo que Pablo utilice el Evangelio como el ancla para uno de sus argumentos. Pablo hace esto a cada rato. Perdonen como Cristo los ha perdonado. Evangelio. Amen como Cristo los ha amado. Sacrifiquen como Cristo ha sacrificado. Sírvanse como Cristo los ha servido. Pero el matrimonio es la única relación donde Pablo tan profundamente compara la relación y el amor de esa relación con lo que Cristo hizo en la cruz. El matrimonio verdadero es la relación específicamente diseñada por Dios para vivir todas las implicaciones del Evangelio de Jesucristo. Muchos de ustedes están casados. Yo no sé hoy cómo está tu matrimonio. Yo no sé con qué tipo de conflicto ahorita estás viviendo. Yo no sé con qué tipo de dolor. Algunos de ustedes quizás traicionados. Algunos de ustedes quizás abandonados. Sin importar lo grande que es tu conflicto y sin hacerlo de menos, en medio del conflicto, en medio del pecado, en medio del dolor, en medio del sufrimiento de este mundo, el matrimonio verdadero no responde según sus caprichos. El matrimonio verdadero no responde según sus deseos, no responde según su enojo, no responde según su ira, aun cuando se siente que es lo más justo que yo puedo hacer. El matrimonio verdadero cada día se levanta y hace la pregunta: ¿cómo es que Cristo me ha amado a mí? Y así yo amaré a mi cónyuge. Esposos, quiero que ustedes en particular sientan el peso de lo que dice Pablo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es el amor de Cristo hacia su iglesia? Sacrifica todo. Da todo, se vacía totalmente por el bien de su novia, sirve, da y da y da y da, no retiene nada para él mismo, sino que entrega su vida entera. Y por encima de todo eso, él lo hace mientras que nosotros somos la novia necia. Pablo dice en Romanos: mientras éramos pecadores. Él no espera hasta que nos compusiéramos. Él no esperó hasta que nos compusiéramos. Él no esperó para ver si realmente estábamos comprometidos. Él no esperó para ver si nosotros íbamos a portarnos mejor o si íbamos a hacer los cambios que nosotros habíamos comprometido a hacer. No, Cristo inicia. Él inicia nuestro encuentro de amor, Él inicia nuestro encuentro de reconciliación, Él inicia nuestro compañerismo. Cristo inicia. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. El verdadero matrimonio hace visible
el Evangelio de Jesucristo, el plan de Dios. Ahora, para hacer eso, tienes que entender y depender del Evangelio. Eso no puede ser algo que llevas a cabo en tus propias fuerzas. Juan dice, nosotros amamos porque Él primero nos amó. Y la única manera de poder amar como Cristo nos ha amado a nosotros es cada día conociendo más y más del amor de Cristo hacia nosotros. Aferrándonos a Él, aferrándonos a su Evangelio, dependiendo solo de Él. El verdadero matrimonio expone el plan de Dios. Pero por último, el verdadero matrimonio expone la creatividad de Dios. A esto yo me refiero en lo particular y en lo general. En lo particular, yo creo que todo matrimonio es una oportunidad para alabar a Dios por su creatividad en la creación de nuestra pareja. Paul Tripp dice, cuando celebramos al Creador, nos vemos el uno al otro con asombro y gozo. Cuando ves a tu cónyuge y ves la gloria del Creador, te sientes bendecido por las formas en que es diferente. Te causa asombro y eres respetuoso de las experiencias y perspectivas que ha traído a tu vida y que nunca habrías tenido sin ese cónyuge. Y buscas maneras de expresar tu honor por tu cónyuge y por lo que los dedos del Creador hicieron. Estoy felizmente casado con mi esposa, se llama Jenny, una de las personas más indecisas del mundo. No sabe cómo tomar una decisión por sí misma. Si lo estás viendo, mi amor, te quiero bastante. Perdón por contar estas historias. Cuando nosotros estamos a punto de tomar una decisión, en particular la decisión más peligrosa que nosotros vivimos todos los tiempos es: ¿qué quieres comer? Yo soy una persona que toma decisiones fácilmente. Sé lo que quiero. Pero por la rapidez con que yo tomo decisiones, en varias ocasiones la he dejado atrás. Tomo mi decisión y me voy. Entonces ahora ya tenemos una práctica un poquito diferente. Ella me flota 2 o 3 diferentes opciones, me da 2 o 3 diferentes opciones, y de esas opciones yo tomo la decisión. Pero yo en lo personal he aprendido tanto de ella en cuanto a apreciar y vivir ahora, en este momento. Ahora, a veces porque no queda otra, ¿verdad? Estamos aquí trabados con esta decisión, vivamos en el momento. Pero el punto es, he aprendido de la paciencia. He aprendido que yo muchas veces vivo con una prisa, una rapidez que no es saludable. Y al ver eso, al observar eso en ella, yo jamás lo hubiera visto en mi vida. Yo jamás lo hubiera visto en mi formación. Pero Dios en su creatividad diseñó a una mujer tan distinta a lo que es su esposo, tan diferente, que yo puedo adorar a Dios por su creatividad en formarla a ella. Pero no solo creo que esto se refiere a lo particular. De hecho, un poquito más allá, yo creo que esto se refiere a lo general. Cuando Dios crea este primer matrimonio, Dios no creó a otro hombre. Él podría haber llenado esta tierra con un solo género. No lo hizo así. Dios lo ha diseñado, Dios ha diseñado esta relación para exponer su creatividad en diseñar a 2 personas quienes se complementan en todo sentido. Por esto no podemos decir simplemente que el hombre y la mujer son igual. No creemos que son igual en todo sentido. El no ser igual no implica que uno es menos que el otro, que uno es mejor que el otro. El no ser igual implica que Dios en su providencia y en su creatividad ha diseñado a los 2 para ver a las cosas de maneras distintas, para entender las cosas de maneras distintas y por ende ejercer diferentes roles
el hogar. Y es cuando entendemos que Dios ha diseñado el matrimonio para funcionar así, con dos personas en roles complementarias que exponemos la creatividad de Dios. Cristo dice en Efesios 5, el hombre es cabeza del hogar, tal como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aprendemos en Génesis 2 que la mujer es ayuda idónea en su misión cruciforme al liderazgo servicial y sacrificial del hombre. Aunque el hombre es comparado a Cristo en su rol, el hombre no es Cristo. Tenemos eso claro, ¿verdad? El hombre no reemplaza a Cristo en la vida de la mujer. Su sumisión principal es a Cristo primero. Y en amor a Cristo, quien es la cabeza perfecta, se somete a la cabeza imperfecta, su esposo. Todo esto, ¿qué significa? ¿Qué implica? Voy a dejar que John Piper nos ayude un poco. En su libro, no sé cómo se llama en español, se llama This Momentary Marriage en inglés, Pacto Matrimonial se llama. John Piper explica el rol de ser cabeza. Y él dice que esto implica dos cosas principalmente: proveer y proteger. Proveer y proteger. El hombre hace esto tanto físicamente como espiritualmente. Eso es exactamente lo que la cabeza hace para su cuerpo. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 5. Dice que nadie aborreció su propio cuerpo, sino lo sustenta y lo cuida. Proveer y proteger. La implicación es que ser la cabeza es velar por el bien de la mujer. Ser la cabeza implica cuidar, sustentar, proveer, proteger a la esposa. Y eso es exactamente lo que Cristo ha hecho. Pablo dice que Él se entregó para purificarla, para presentarla en toda su gloria santa e inmaculada. El que dice ser cabeza del hogar y maltrata, habla de una forma denigrante, golpea, es infiel, no se preocupa por ella, sino que solo vive ensimismado, preocupándose solo por sus necesidades. Ese hombre no ha entendido qué significa ser cabeza del hogar. Puede decir: yo soy la cabeza, pero ahí no termina el versículo. Pablo dice: el hombre es cabeza, así como Cristo. Pablo no dice: el hombre es la cabeza, como diríamos en Guate, hace lo que querrás. Dice: el hombre es cabeza, así como Cristo. Muy prácticamente, ¿esto qué significa? Proveer y proteger primero físicamente implica trabajar. Trabaja. Hombres, deberíamos tener un trabajo. Asegúrate que la familia está en un buen estado financiero, que las finanzas están en orden, aun si tú no eres el que lo debería manejar. Asegúrate que se han pagado todas las deudas. Asegúrate, sin importar lo que tengas que sacrificar, mientras no sea pecado, que siempre hay pan sobre la mesa. Tu rol después de haberte casado ya no es realizar tus sueños. Tu rol después de haberte casado ya no es seguir subiendo la escalera empresarial, corporativa. Tu rol es proveer por tu hogar, punto. Pero no solo proveer por tu hogar. Y lastimosamente, en mucha de América Latina, el hombre ha decidido: bueno, yo proveo por el hogar. Yo cumplí con mi rol, ¿qué más quieres? No solo es proveer, proteger también. Cosas sencillas, hombres. Cuando se acuestan en la noche, ¿están las puertas cerradas con llave? Si oyes un ruido, no le digas a tu esposa: te toca. Un profesor mío, Randy Stinson, dice: mi esposa podría ser cinta negra en todo tipo de karate.
Y yo todavía no la dejaría bajar a ver qué fue ese ruido, porque eso es mi rol como hombre. ¿Qué tal con el resto del hogar? ¿Con quiénes están pasando tiempo sus hijos? ¿Cómo está protegiendo a sus hijos? ¿Conoces a los amigos de tus hijos? ¿Qué están viendo ellos en la compu? ¿Qué están viendo ellos en la tele? ¿Con quién están hablando? ¿Con quién se están asociando? Papá, esposo, ese es tu rol. Lastimosamente muchos papás han sobresalido en proveer y hacen nada de lo demás. Pero no solo es proveer y proteger físicamente, es proveer y proteger espiritualmente también. El doctor Vicky yo creo que nos ha dado una exposición perfecta de qué implica eso. Debería ser el que inicia las conversaciones espirituales en tu casa. Proveer y proteger implica el generar tiempos de lectura de la Biblia, oración juntos. Proveer y proteger implica el estar activamente formando a tus hijos, discipulando y disciplinando. El punto es instruir a toda la familia en una vida que realmente entiende y refleja el Evangelio en todo sentido. Proveer y proteger espiritualmente implica tener límites en las cosas que los pueden dañar. Con tu esposa implica el estar preguntando constantemente, ¿cómo estás? Verdaderamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo mejor ayudar? ¿Cómo te puedo mejor ayudar a orar? ¿Cómo te puedo mejor ayudar en tu lectura bíblica? Implica el tener libros para ella y leer esos libros juntos. Todo esto, hombres, requiere tener la humildad que reconocer que tú no eres Cristo. Para llevar todo esto a cabo, tú dependes de otro. Hombres, no tienes que ser Superman. Tú también eres un débil pecador que desesperadamente necesitaba ser rescatado, y cada día tú sigues dependiendo del poder de otro para llevar a cabo un amor como Cristo nos ha amado. Jamás podrás amar de esa manera si no estás creciendo en dependencia de Cristo. Papá, esposo, satura tu vida con el Evangelio. Satura tu vida con la Escritura, con oración. Crucifica tu pecado cada día. Haz guerra con ello por el poder del Espíritu. Dios ha sido creativo en diseñar el rol del hombre, que es cabeza del hogar. Pero Dios ha dado a la mujer el rol de ser ayuda idónea en su misión cruciforme, al liderazgo sacrificial y servicial de Cristo. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Pedro está hablando a mujeres quienes interesantemente están casadas con hombres no convertidos, hombres no cristianos. Y él dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, demasiado ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Otra vez quiero pedir que John Piper nos ayude un poquito. Cuando él habla de la sumisión, él nos da 6 cosas que no es la sumisión. Yo creo que estas son muy importantes para corregir muchos malos entendidos en cuanto a este concepto. Primero, nosotros vemos en 1 Pedro 3 que la sumisión no es estar de acuerdo con todo lo que dice su esposo. En 1 Pedro 3, Pedro le dice a las esposas que sean sumisas,
Pero él está hablando específicamente a esposas de maridos no cristianos, lo cual implica que ellas no están de acuerdo con lo que él dice. Número 2, la sumisión no significa dejar tu cerebro y tu voluntad en el altar de la boda. Usted también ha sido diseñada a imagen y semejanza de Dios. Usted tiene capacidades, tiene habilidades, tiene inteligencia, tiene deseos, tiene anhelos. La sumisión no significa dejar todo eso atrás para solo ocuparse de lo que dice el esposo. No significa dejar de intentar a realizar un cambio genuino en su esposo. El punto entero de este pasaje, 1 Pedro 3, es para ganar a un esposo inconverso. Esposas deberían estar activamente involucradas en el cambio bíblico y verdadero de sus esposos. Las esposas deberían tener todo el derecho en el mundo para hablar directamente a la vida espiritual de su esposo, desafiarlo, animarlo, exhortarlo y confrontarlo. La esposa, a final de cuentas, es la persona más cercana a la vida del esposo. Número 4, la sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes de la voluntad de Cristo. La mujer se sujeta a su esposo porque ya se ha sujetado a Cristo. Esto implica que jamás se va a sujetar a cosas que el esposo exige que Cristo prohíbe. O jamás se debería sujetar a no hacer cosas que el esposo quiere que ella no haga, que Cristo demanda que ella haga. Número 5, no significa que su fortaleza espiritual la recibe principalmente por el esposo. Este texto nos demuestra que aun cuando un esposo no es espiritual, la esposa no se queda sin fortaleza espiritual. Su primer amor es Cristo. Y Él es el mejor y mayor esposo, quien puede satisfacer todos sus anhelos y todos sus deseos. Todo lo que su esposo no es y jamás será, Cristo sí lo es. Y ella es guiada por Cristo perfectamente. Y Cristo la nutre, la alimenta espiritualmente por medio de su palabra. Y número 6, la sumisión no significa que la esposa actúa en base al temor. El hecho de que Cristo es su verdadera cabeza le da a la mujer libertad para sujetarse al hombre imperfecto. De la misma forma que todos nosotros nos podemos sujetar a un gobierno sumamente corrupto quizás, porque confiamos en un Dios soberano. De la misma forma, una mujer puede sujetarse al hombre imperfecto, porque Cristo es su verdadera cabeza. Entonces, ¿cómo definimos la sumisión? La sumisión es el llamado divino de la mujer a honrar y afirmar el liderazgo del esposo y ayudarle a él ejecutarlo siempre en sumisión a Cristo. Los dos juntos es el plan de Dios. Los dos juntos, con el mismo fin: sujetarse a Cristo, sujetar su vida a Cristo, sujetar su hogar a Cristo, sujetar su misión a Cristo. Los dos juntos, con roles distintos. Uno el proveedor y protector y la otra la ayuda idónea. Esa distinción de roles revela y refleja la creatividad de Dios. Cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, de repente, lo que sentimos, lo que dice la cultura, o aún lo que nosotros observamos, ya no es una opción tan válida. Yo creo que el matrimonio verdadero es muchísimo más bello que cualquier imagen que tú puedes percibir en tu mente o en tu corazón. Es mucho más bello que cualquier imagen que la televisión te puede promover. Y lo más difícil, creo yo, para aceptar es que el matrimonio realmente no se trata
ni de mí, ni de mi esposa. Se trata totalmente de Dios. Él lo diseñó para Él. Él lo diseñó para exponer algo de su naturaleza. Él lo diseñó para exponer su plan. Lo diseñó para exponer su creatividad. Y yo quiero animarle. Hoy, cuando va a la casa con su esposo o con su esposa, tome 5 o 10 minutos y utilicen estos parámetros para evaluar y ver cómo van en cuanto al matrimonio según lo que dice la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, pedimos por cada matrimonio que está aquí, que ellos puedan entender que su matrimonio existe para tu gloria. Que su matrimonio no existe para llenar sus deseos, para cumplir con sus sueños. Y que si siguen buscando eso, jamás serán satisfechos. Pero que Padre, su satisfacción se encuentra en ti y en vivir su matrimonio según lo que dice tu palabra. Dios, pedimos por los matrimonios que vienen hoy con conflicto, donde hay pecado, pero que tú traigas reconciliación, que tú traigas paz, pero más que nada que tú derrames el poder de tu evangelio, que tú abras sus ojos al amor que ellos han recibido en Cristo y que ese amor los domine, los controle, para que ellos puedan amar como Cristo nos ha amado. Es en el nombre de Cristo que nosotros oramos esto. Amén.